Tal, espero que estén todos muy bien. Son exactamente las 17 horas 29 minutos, 5 de la tarde 30 minutos, horario local de Madrid. Es una hora menos en Canarias y bastantes horas donde nos acompañan todos los días en estos lindos encuentros que nos aportan tanto aprendizaje, inspiración y conocimiento. Hoy tenemos nada más y nada menos que chachán, il professore, il maestro. Colapsó internet. Ya de repente Sí, entraron 4 millones de personas y se congeló todo. Nada más y nada menos que Monsieur Phil González. Bienvenido, Monsieur. Ça va bien? ¿has visto qué Saludos. tacita más chula tengo? Quiero una, ¿eh? Quiero que me consigas una, por favor. Bueno, esta taza tiene una historia, luego la cuento. Muy bien, muy bien, muy Pero bien. muchas gracias, lo primero, muchas gracias Andy por esta invitación. Sabes que el grave problema que tenemos tú y yo es que nos gusta tanto hablar, con lo cual puede durar bastante tiempo. Pero como tenemos tiempo de sobra en el confinamiento, no hay Total, total, problema. totalmente. Igual hasta que la batería del móvil lo decida y ya Eso tenemos ahí es. una buena razón. Oye, Phil, gracias por tu tiempo. Muchas El gracias. señor creador de Instagramers y tantas cosas que nos regala un ratito acá en su red es una cosa maravillosa. ¿Te Sí, veo bueno, y bien? aquí veo un montón de amigos y amigas que acaban de entrar, que me saludan y a veces hago así, pero no es que te salude todo el rato, es que saludo a la gente que va entrando. A mí no me molesta que me saludes, me encanta que me saludes, me encanta. Qué grande. Oye, Y para ti un abrazo. gran abrazo. Te veo bien, te veo rozagante, te veo saludable. Sí, Este, a pesar de la lluvia y la cuarentena, te veo de buen ánimo. la verdad es que sí, como lo he comentado en algún directo anterior, tuve como 15 días un poco mal, que creo que me tocó ese COVID, pero la verdad es que cruzo los dedos que fue realmente poco para lo que puede ser esta enfermedad. Y hoy me siento súper bien, ¿sí? Por la mañana un poco de deporte, luego un poco del blog, un poco de Instagram, cuatro cosas, algún live y se te pasa el día volando. La verdad Qué no tengo grande. tiempo de aburrirme. Mejor, ¿no? Mejor estar así a tope que con la cabeza echando humo. Exactamente. Y como yo soy un inquieto, este año, cuando empezó todo esto el confinamiento, dije, aprovechar para escribir otro libro. Y tengo aquí, pues, ves, por ejemplo, tengo el anterior aquí ya todo marcado, si hay alguna cosa que tengo que recalcar en el tercero, aunque Qué bueno, grande. va a ser un libro, el tercero, que será bastante, bueno, actualizado al 100% sobre lo que es Instagram, cuando va a cumplir Instagram 10 años en Wow, octubre. wow, 10 increíble, años. increíble, increíble. Y de ¿Y hecho cuándo? esta taza, como te decía, ¿Mm? tiene una historia y es ¿Sí? que cuando empecé con Instagramers, pues al principio mis principios con Instagram fueron regular porque pensaban que quería pues aprovecharme de la marca Instagram cuando lo que quería era hacer un blog para ayudar a la gente, ¿no? Que se llama Instagramers, que luego se convirtió en una comunidad de fans, etcétera. Y 2 años después fui a San Diego para un Instamit, que fue el Instamit más grande que hemos organizado, éramos 700, y los de Instagram ya en paz conmigo me dijeron, vente a Facebook a visitar Instagram y me regalaron esta bonita taza que es de las primeras que hicieron y una camiseta también, unos bolis y los tengo ahí en plan reliquia. Me gusta mucho. Habrá fotitos en el nuevo libro, seguramente, ¿por qué no? Y en el primer libro, de hecho, ya sale el equipo de Instagram conmigo, en alguna bueno, pues en mi visita allí, las fotos y eso, y también me obliga este nuevo libro a investigar y como son 10 años ya hay muchas cosas que me he olvidado y de Claro. repente digo, pero si entrevisté a los fundadores de Instagram en el 2011 cuando no aceptaban que nadie les entrevistase. Entonces es muy, muy curioso. Veo cosas que digo, pero si tengo una foto
con fulano allí, no sé qué, allí con los community managers de Facebook y de Instagram. Bueno, no sé, me han pasado cosas muy curiosas en 10 años. Oye, y hablando de historias, recién vi a Pedro H. por ahí metido que Sí, dice que de algo le sonamos. Y yo tengo que agradecer a Pedro el haberte descubierto, el haberte es conocido verdad. en esos días calurosos de no me acuerdo qué mes en Las Palmas de Gran Canaria. Tú ahí Qué teniendo una bien. conversación sobre esto cuando recién era todo muy incipiente. Sí, 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 es verdad que es curioso, pero cuando yo recuerdo que a esa época yo iba a hablar de Instagram y la gente pensaría, este friki con esta aplicación, ¿de qué va a hablar? Y es curioso, hay gente como Carlos Fernández Guerra, ¿no? El ex de la Policía Nacional y hoy en Iberdrola, que me han reconocido que cuando empezaba a dar mis charlas en octubre, en noviembre, diciembre del 2010, la gente decía, este friki con esto de Instagram no va a ir a ningún sitio. Y mira cómo es, ahí está Y Pedro. Hola, mira, Pedro. saludos a Carlos también, que no adivinó, lamentablemente, o afortunadamente para vos. Phil, cuando se decide Facebook a comprar Instagram por $1.000 millones, Sí, me acuerdo que hay una entrevista, no me acuerdo si era en TechCrunch, alguna de esas, sí, y un periodista especializado dice que con $1.000 millones Facebook podía haber comprado, por ejemplo, The New York Times, el periódico, y sin embargo decidió comprar Instagram, que en ese momento era una aplicación, no sé, con 20 empleados y que apenas ganaba dinero, ¿no? exacto. Y me acuerdo que este periodista decía, lo que en realidad están comprando es una comunidad apasionada. Esa pasión con la cual nació Instagram, con esos early adopters y demás, hoy sigue vigente para vos o ya se ha transformado en otro tipo de plataforma sobre la cual luego quiero profundizar. Creo que incluso haría un inciso en lo que comentas, y es que cuando dijo Zuckerberg que compraba Instagram por la gran comunidad y tal, yo creo que no era eso. Yo creo que el primer tema era que veía que Instagram se estaba llevando a los jóvenes, o la Block Pocket, se estaba llevando a los jóvenes, ya no entraban tanto a Facebook. Todo lo que es la fuerza de Facebook a esa época era la foto. Y si tú se llevaba a alguien el negocio de la foto social, perdías ahí. Ya no era el dinero, los usuarios que ibas a perder, eran los millones de dólares que iba a perder estratégicamente en bolsa Instagram. De acuerdo. Facebook, perdona. Con lo cual lo compraron por un movimiento estratégico de bolsa y segundo, pues por el envejecimiento de su gente. Sí que es verdad que Mark siempre lo vende súper bonito y tal, y como los fundadores de Instagram eran realmente gente que querían la comunidad y se habían basado en nosotros, ¿no? Que a esa época pues, podíamos ser pues unos millones solo en el mundo, pues sí que nos daban, en cambio, nos dedicaban mucho tiempo. El blog de Instagram te recomendaba a gente, a usuarios, a comunidades, gente que hacía cosas chulas y montaron un equipo cuando ya tuvieron suficiente dinero, empezaron a montar unos equipos de community manager por áreas y por países, cosa que nos pareció muy sorprendente pero muy positivo porque en Japón, por ejemplo, o en Rusia o Brasil, pues la gente muchas veces no habla tanto en inglés, sino en su propio idioma y tener community managers locales era muy bueno. Claro, claro. ¿Qué pasó? Que el día que Mark entró, a pesar de que supuestamente le gustaba la comunidad, se quitó todo el equipo de community manager de un plumazo. Ya no hay nada de community management, creo, en Instagram. Es una pena, pero sí que es verdad que Instagram se desarrolló más en los 2 o 3 o 4 primeros años en base a gente que había descubierto la fotografía móvil por un lado, la fotografía en general para otros y sobre todo para gente que había descubierto que gracias a Instagram podías no sentirte solo. Entonces, yo me acuerdo de unos primeros titulares que di a la prensa en el 2011 o algo así, cuando me hablaban de Instagram, yo les decía, cuando me decían, ¿qué es Instagram? Yo les decía, depende, si quieres un título bonito, te digo, Instagram es la democratización de la fotografía móvil.
y eso queda bien. Pero para mí en ese momento digo, si en los artículos quieres ponerte más profundo, decía ya en el 2011 que Instagram era el mejor remedio a la más grande enfermedad de nuestra época, que es la soledad, Qué ¿vale? bonito. Y de hecho fue después pues recogido por algunos medios y tal, y es verdad que para mí a esa época ya Instagram lo más fuerte es que era, podías conocer a gente que no conocías de nada, descubrirles a través de la sensibilidad, ¿vale? Y hacerte feliz. ¿Cuántos solteros llegan a casa por la noche y dicen, ya no, hoy ha sido horrible, no he hecho nada, tal? Instagram te daba esa pequeña sorpresa que alguien te había escrito, puesto un like, que descubrías a alguien que diría, algún día iré a Australia y conoceré a esta persona, etcétera. Y fue en base a eso que montamos Instagramers, cosa que no hubiera podido ser replicable en Twitter. Twitter, cuando se montó Twitter, cuando hubo reuniones de tuiteros, era muy tequis. Era como, oye, vale, sí, pero era en general más una reunión de tequis que todos usaban Twitter, cuando en Instagramers, el movimiento Instagramers que creamos en su día, era más porque a través de Instagram la gente empezaba a quererse, a querer conocerse, pero nadie lo organizaba. Claro. Entonces, ahí fue como empezó todo. Buenísimo. Phil, vamos a poner 3 puntos suspensivos, se dice, no suspendidos, 3 puntos suspensivos en Instagram. Vale, Y yo quiero guardo hablar mi de libro Phil. de Instagram, Yo entonces. quiero hablar de Phil y luego hablaremos del libro de Phil y de otras cosas Vale. de Phil. Pero a mí una de las cosas que me encanta es que quizás en este mundo donde nos gusta etiquetar todo, decimos, bueno, Instagram es superfluo, es el ego en esteroides, es todo el show off llevado a la Mm. mayor pasarela del mundo. Eh, y yo cuando te conozco y te escucho y comparto momentos con vos, encuentro una persona ultra creativa, ultra sensible, ultra inteligente se dice, ultra colaborativa, todos aspectos que me rompen ese etiquetamiento, ¿no? Mm. Quiero irme por un momento a, perdón, my French, a l'École Supérieure de Commerce de Lille, no sé si se Mm. pronuncié más o menos bien. Eras un joven, no sé, de entre 12 y 16 años, No, no, era mayor ya. un Ahí poquito ya más, tenía 18, 22, 22, 22. oh, bueno, mucho más Sí, grande. Un fin es, de, un fin de es una 22 escuela a la años. cual accedes tienes que hacer unas oposiciones después de un mínimo de 2 años Ok. de estudios. Mm. Bueno, 22 añitos, hace nada, prácticamente Nada. hace un par hace un par de décadas, ese joven de 22 años que no tenía telefonía móvil, no tenía WhatsApp, no tenía Instagram, pero sí tenía sueños y se imaginaba cómo iba a ser el futuro, en ese momento esa juventud tuya te llevó a imaginar que ibas a hacer libros, que ibas a dar conferencias, que ibas a ser un referente, que la gente te iba a escuchar, a respetar, a admirar, a querer. De alguna manera, ese pasado y este presente, ¿por qué puntos se van conectando? Mira, es curioso, pero toco madera, pero he sido siempre tremendamente positivo. Te lo comentaba hace un par de semanas, hablando de momentos de dificultades, y me crió una abuela que había pasado lo peor. La guerra civil aquí, se fue a Francia, guerra mundial allí, lo perdió dos veces todo, perdió a mi abuelo, perdió a mi padre, perdió a todo el mundo. Y a pesar de todo me decía, siempre positivo. ¿Sabes? Me decía, y me contaba la historia de un molinero que lo había perdido todo, que a pesar de todo sonreía siempre, perdona, y yo le decía, me decía, siempre contento como el molinero, ¿no? Y es verdad que eso me ha marcado y siempre he sido muy contento y agradezco a la vida haber pasado de niño por muchas penurias. Es decir, mis padres vivían en una zona muy desfavorecida. Hay muchos artistas que les gusta sacar eso un poco a la luz de, vengo de la calle y tal.
y yo no es que es mi caso, es que ha sido así hasta los 10 12 años. He vivido en momentos pues de calle, mucha calle. Nunca mis padres me han prohibido salir a la calle porque era como un mini barrio español en París, en Saint-Denis, que se llama la Pequeña España, de hecho. Y ahí me crié y siempre he tenido una imagen como que el futuro sería mejor. Es muy curioso, no sé por qué, desde muy pequeño. Y desde muy pequeño tenía la idea de, acabo mis estudios en Francia, me voy a España y me compro una casa en Extremadura, en el pueblo de mis abuelos, pues al lado de un río. Y lo hice exactamente como lo había visualizado. Cosa curiosa, Andy, lo habrás leído, hay un libro que se llama Técnicas de Visualización Creativa de Shakti Gawain, cosa que es algo un poco como desarrollo personal y tal, pero yo lo leí a los 14 o 15 años, hace varias décadas que tuve la suerte o la desgracia de leer muchos libros de desarrollo personal que mi hermano tenía en casa ahí, de Zig Ziglar, de un montón de gente de estos, y no sé por qué he ido por ahí. Y yo me veía muy bien en el futuro, me veía feliz, que era encima de todo. Y curioso, hice mis estudios, encontré un trabajo en España. Una vez aquí sentado, dije, voy a comprar una granja antigua en mi casa, en mi pueblo, al lado de un río, para reformarla, y al final lo he hecho. Luego la parte de Instagram, lo curioso es que cuando tiro de archivo, cuando yo estaba en la escuela, era fotógrafo de la escuela, sacaba fotos de todos los eventos y era el único en guardar todo el archivo de Wow. las borracheras, las fiestas del club náutico, de todas las asociaciones. Yo era el encargado de retratar la vida de los estudiantes. Tenía un papel muy central en ese sentido, porque todo el mundo venía, como no había internet, la gente venía, sí, por favor, quiero pedir esta foto donde salgo yo. Yo me preparaba mi mapa en la universidad, en el hall, ponía, pide aquí las fotos que necesitas y yo se las revelaba. Qué Y bueno. a final de año lo que hacía era un libro que se llamaba Yearbook, que era el Facebook de la época. Se llamaba Yearbook y le abrías y tenías primera clase, primer año clase A, primer año clase B, con todos los nombres, las direcciones, un curro, y luego todas las fiestas, todos los eventos. Al fin y al cabo, era Instagram o Facebook hace ya más de 20 años, en papel. Increíble, increíble, Mm, increíble. Un sí, adelantado, un sí. verdadero visionario, un pionero. No, yo creo que es curioso ese discurso de Steve Jobs cuando dice que en la vida haces cosas que no sabes muy bien por qué y un día todo toma su sentido, ¿no? Totalmente, totalmente. Vos sabés que el otro día tuve el gusto de conversar con Nata Moreno, a quien vos me Mm, presentaste en ese AVE, en esa mm, estación de tren, uno de los últimos viajes prepandemia. Y una de las sí, cosas que me llamaba la atención de Nata es que ella es una mujer de la imagen ahora, dirigiendo largometrajes o cortometrajes, dirigiendo, bueno, todo lo que entra al corazón, pero por los ojos sobre todo, ¿no? También por los oídos. Y una cosa que destacaba es cómo escribe, y escribe increíble. Yo tus libros me los he leído, los he disfrutado muchísimo, he tenido hasta el gusto de prologar uno de ellos. Eh, y son libros que necesitan más de una leída, sobre todo los últimos dos. Una leída no alcanza, porque hay unos layers de profundidad que necesitan diferentes estados de ánimo para poder llegar y conectarse con ello, ¿no? mm. ¿Cómo es que un tipo tan de la imagen como tú también se conecta tan bien con las letras? Bueno, es muy curioso, pero eh, también siempre desde muy pequeño, es otra cosa de las letras, desde muy pequeño me ha encantado escribir. Yo me carteaba con mis amigos españoles todo el año, cosa que muchos niños no hacían, porque decían que coñazo, mandar una carta. Yo tenía realmente una costumbre de tener, escribir a un mi amigo Sebastián, con que veía solo una vez cada verano, cada 2 veranos cuando venían mis Ujú, padres, ujú, y escribía mucho y me encantaba. Y ujú, también me encanta dibujar. ujú. No sé si lo sabes eso, que me encanta dibujar y pintar. No he visto, dibujo no he visto ninguno, pero me encantaría. Muéstranos A algo, ¿no ver, tienes algo a bueno, mano ahí o qué?
Te voy a Venga. enseñar solo un Trae, boceto. trae. Te voy a Muéstranos enseñar algo, solo venga. un boceto. A ver, a ver. ¡Hala, hala, hala! Bueno, Ah, un este no lo he Pro. acabado nunca, pero bueno, ¿Estuviste que alguna vez en el Montmartre ahí haciendo ilustraciones a cambio de unos francos franceses o qué? no, No. pero sí que es verdad que siempre me ha gustado pintar y tengo de hecho por aquí mi primer cuadro, creo en blanco y negro. Creo que me voy de la pantalla, Sí, 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 no te preocupes. pero mira, Sabemos que estás por ahí. ¡Hala, qué bonito! ¿eh? Qué ¿Lo bonito, ves? qué bonito. Sí, espectacular. Bueno, pues me gustaba mucho pintar, me gustaba mucho dibujar y curiosamente es curioso como en un momento dado se te junta todo en la vida y escribir me daba miedo al principio porque al ser francés, al ser francés decía, me da mucho reparo escribir en español. Pero ahora ya, después de 5, estoy con el quinto libro ahora, es curioso que ahora escribo mejor en español que en francés ¡Wow! y Mirá hablo vos. mejor español que francés, por lo menos en los giros, creo. Qué bueno, qué ¿Vale? bueno, qué bueno. Está claro que esto de vivir en más de un país siempre ayuda a abrir la mente, ¿no? Y Mm. he tenido la suerte de leer algunas entrevistas tuyas. Muchas te preguntan sobre los mismos territorios, Instagramers y demás, pero hay un denominador común que a mí me gusta mucho cada vez que te escucho y también cuando te leo, que es que vos siempre hablás de que hay que ser más abiertos de mente, ¿no? Que el hecho de viajar, de conocer, de abrirse, de estar con gente diversa nos ayuda a tener una mente mucho más expandida. De alguna manera, esta conexión global que generaste ayuda a tener esa mente más abierta, y derribar etiquetas, prejuicios Sí, y mejorar como personas. mira, siempre he agradecido otra vez a la vida también ser franco-español, ser francés de familia española, porque veía el chauvinismo de otra forma. Venía a España y decían, ah, que los franceses y tal y cual, y iba a España y decía, ah, que los españoles, no sé qué. Y yo siempre me ponía en contraposición. Si estaba con franceses, hablaba bien de los españoles, si estaba con españoles, hablaba bien de los franceses, para poner un poco también todo el mundo en perspectiva, ¿no? Perfecto. Y hoy creo que después viví en Londres, he vivido un tiempo en Alemania, he viajado mucho y es verdad que hoy intento siempre ver las cosas de forma, pues poniéndome un poco en lugar del otro, que es bueno, pues tú y yo sabemos, conocemos como el poder de empatía, ¿no? Y yo creo que eso me ha ayudado a ver las cosas de forma muy diferente. Y cuando montamos Instagramers, primero empezamos en Barcelona y en Madrid, se fue desarrollando y vimos cómo fueron saliendo muchas historias de personas de todo eso. De hecho, en mi primer libro de Instagram, mucho más que foto, al final dediqué como a 10 historias bonitas que habían ocurrido gracias a Instagram, ¿vale? Una pareja que se había conocido por casualidad de un chico que se llama Saúl, que escribe a una chica y se equivoca de chica, de nombre, y al final se casan, hasta Wow, la historia espectacular de una chica de, creo que es de Almería o Murcia, no me acuerdo, que ve que un chico se llama Esteban Vivo en Instagram y ella dice, es súper curioso, se parece un montón a mi abuelo. Y le escribe y efectivamente era el nieto del hermano de su abuelo, o sea, era wow, primo suyo. wow, qué Y loco. la familia se había quedado separado durante la guerra civil, no habían sabido nada unos a otros y esa chica dijo, se llama Vivo, se parece a la foto de mi abuelo, le voy a escribir. Y hay historias así muy bonitas que se han generado solas y otras que hemos fomentado gracias a la red de Instagramers. Pues sí, yo sé que soy padre virtual de varios niños, que he casado a gente, gente me ha escrito para decirme, he encontrado trabajo por esto de Instagramer o he descubierto mi mejor amigo, ¿no? Entonces sí que es bonito y a veces cuando llevas 10 años de Instagram, a veces digo, estoy un poco cansado ya, pero esos pequeños detalles, que alguien te diga,
He conocido a mí hace poco en Florencia, hablo con un influencer, yo creía que no tenía nada que ver con él, y me dice, Phil, he conocido, yo soy de Sicilia, he conocido a mi chica de Pisa en una quedada en Florencia, de Ok, Instagramers. ok. Digo, ¿cómo incides en la vida de la gente sin saberlo? Curioso. Y hablas mucho de relaciones en tus entrevistas y justamente estás hablando de relaciones, relaciones Ujú. casuales, relaciones causales. Acá nos está mencionando una chica, Ana, que a su novio lo conoció así y llevan 3 años juntos. Así que bueno, ¿Ah, sí? sí, 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 acá mientras tú Ay, no lo he visto contabas. qué Ana es, pero es probable, sí. Ana Aguirre creo que se llama, Ah, algo así. puede ser, sí. Ana Aguirre, algo así. Sí, Argentina y Venezuela creo que son las banderitas, puede si no me ser. equivoco. Qué loco. Oye, Phil, estamos ahora encerrados y estamos más conectados que nunca, todo el día empantallados, conectados a Zoom, a Teams, a Slack, a Twitter, a Instagram, a WhatsApp. Estamos todo el día mirando la vida por la pantalla. Tú y nuestro querido Jimmy venís hace mucho tiempo haciendo una apología de que está muy bien estar conectado, pero también está muy bien poder estar desconectado, ¿no? Eh, Hablanos un poquito de ese trabajo que estáis haciendo los dos, tan maravilloso de despertar conciencias para poder también desconectar un poco de la pantalla y conectar desde otro lado con personas. Sí, pues bueno, empezamos, pues es una historia que viene desde hace 5 o 6 años. Yo estaba muy ya estresado porque estaba con mi trabajo de responsable digital, muchos viajes y tal y cual, y en paralelo, pues con Instagramer que estaban haciendo y me estaba generando cada vez más ruido, llamadas, WhatsApp a cualquier hora porque es una red mundial. Y dije, no me da la vida. Voy a escribir un libro que se llame No me da la vida y como no tengo tiempo de escribirlo, lo voy a escribir desde el móvil. Iba a ser el primer libro escrito de la historia desde un móvil. Empecé a escribir el móvil, todo mi libro, hasta que, bueno, ya lo tenía más o menos, pero le faltaba un lado práctico, ¿no? De ejercicios concretos. Lo hablé con Anaya, que es mi publicadora, mi editora, y me dijo, mola un poco, mola mucho la idea, pero busca a darle más un sentido con ejercicios, ¿no? Y dije, bueno, cuando tenga tiempo, porque tengo mucho lío. Y un día, las energías, yo creo mucho en eso, quedo con un tal Jimmy Pons que no sabía muy bien qué me iba a proponer, hacer cosas en Instagram o lo que sea, y de repente pues me dijo que era coach en mindfulness y dije, y me explica lo que es el mindfulness, que es desconectar, que tenemos muchos problemas de estar muy conectado, y le dije, Jimmy, ¿quieres escribir un libro conmigo? Me dice, sí. Digo, mándame lo que es tu plan, tu curso de coaching de desconexión. Lo pegué a mi libro, lo mandé a Naya y Quedó así se perfecto. publicó. Increíble. Y Qué es bueno. el libro que tú has prologado, que se llama Pásate al modo avión, que aquí no tengo. Y luego pues sacamos este que está comentando ahí Elena desde Sí, sí, Canarias, sí, el sí. máster en desconexión digital, prologado por Carlos Latre. No teníamos Andy Stallman todos los días, hemos tenido que ir a un plan B, que era Carlos Latre. Y que es muy divertido porque la gente le gusta, pues porque hay cosas como esta semana tendrás que ir al baño, si estás en el trabajo tendrás que ir al baño sin el móvil. Y la Claro. gente, no, puede ser, tal. O estar con tus amigos de trabajo sin el móvil y tal. Qué difícil, qué difícil. Pero todo esto del COVID nos ha pillado un poco a contrapié, porque la ultraconexión te pilla en situación de vida normal, que vas a trabajar, que estás en el coche, que miras los WhatsApp en el coche, que no tienes que ver los WhatsApp conduciendo, llegas a casa, como no has tenido tiempo de ver las redes sociales, en vez de estar con tus hijos y tu mujer, estás en las redes sociales, pero ahora el confinamiento lo ha cambiado todo, porque estás todo el día con tu familia y es casi, deberíamos escribir un libro de libérate Sin duda, ¿eh? Sin duda, sin escapa duda. gracias a las redes sociales, ¿no? No, no, no. Urgente, hay que hacer un libro de esta cuarentena, rápidamente. Totalmente. Vamos, Sí, estamos sí. tardando, Phil, te lo digo, ¿eh? Bueno, Ahora yo voy seguimos a... por línea privada. Tenemos que acabar tú la promoción de tu libro Totem,
Sí, ¿vale? señor. Y yo tengo que acabar mi tercer libro de Instagram, que probablemente, yo creo que con la edad que tengo ya será mi No, último libro sobre no, no, Instagram. no, no, bueno, pero seguirás escribiendo de millones de otras cosas, porque sos un storyteller serial. Cada vez Me que te encanta. escucho hablar, Empecé a escribirlo. Esto es no lo sabe nadie. Lo van a saber los que están conectados ahora. Empecé a escribir como un relato basado en mi vida, ¿no? Sobre todo lo que me interesaba más no es el periodo actual, pero que me obligase a recordar esos 10 años de mi vida en ese gueto español portugués que vivíamos que era una variada de París. Y sí, se empezaba así, el libro iba a llamarse algo como una calle de Saint-Denis o algo así, no de París, porque ya hay un grupo que ha hecho una canción así. Y bueno, pues probablemente algún día me gustaría, no por motivos económicos ni nada, sería por mí mismo intentar hacer la introspección de pensar ¿te acuerdas cuando entrábamos por esa calle y nos escondíamos ahí, no sé qué y tal? Y volver a vivir esa época, ¿no? yo no lo dudaría ni un minuto. Ayer a la tarde tuve la suerte de conversar con Ara Malikian, Sí, y mientras íbamos hablando, él empezó a contar historias y dice, muchas de estas historias nunca las he contado ni las he compartido en voz alta y es como que van apareciendo, ¿no? Esos recuerdos, y me parece genial poder dejar testimonio de épocas que parecen de otra galaxia, ni siquiera de mm, otro siglo. Y aparte con tu capacidad y tu sensibilidad para recoger los detalles y transformarlos en relatos, casi que podemos hacer un crowdfunding para que ah, ni siquiera tengas esa preocupación y que lo hagas, ¿eh, Phil? ¿sabes qué me pasa algo curioso con Ara Malikian? Se lo he dicho y se lo he comentado a Nata, a su mujer, es que me siento no sé, cuando vi su documental, ya lo he visto 2 veces, y a pesar de que su pasado era más complicado que el de mi familia, porque él estuvo realmente directamente en zona de bombardeo, mi abuela también, pero yo no lo he vivido, él sí. Sí que le tengo mucho, me siento muy familiarizado con él porque cuando me cuenta su vida, la de su familia que tenía que huir de algún sitio, dejando todas las cosas, dejando toda su pertenencia, sí que tengo la sensación de que en eso no hay, ¿ves? No hay naciones ni nada. Hemos vivido las mismas penurias y me siento muy, muy, muy cerca de lo que ha vivido él, ¿no? A veces Qué cuando le veo increíble. ahora tengo la sensación de que es primo mío o algo así, Increíble, ¿sabes? increíble. Y lo Mm, que destaco en los dos, que también lo pude ver en mi abuelo, que también escapó de Polonia, mm, es que a pesar de haber vivido todo tipo de situaciones súper trágicas, y que pueden ser un peso en la historia de uno, ¿no? Y que pueden llevarte a la depresión o a la tristeza permanente, tanto vos como ahora son tipos, y mi abuelo, gente agradecida, gente alegre, gente que se alegra con pequeños detalles, que inspiran a los demás, que motivan. Me encanta poder transformar esos recuerdos y esas vivencias dolorosas en un presente mucho más brillante y colorido. Y la verdad que es mérito de cada uno también poder luchar contra los monstruos que cada uno tiene dentro, ¿no, Phil? O nunca tiene monstruo, ¿eh? Yo cuando era pequeño, es curioso, pero me acuerdo que no tenía juguete. Yo con mis amigos teníamos muy poco juguete, nos tirábamos piedras. Imagínate, entre amigos, nos hacíamos una barrera allí, otra barrera acá, yo me acuerdo ahí en un vertedero donde había pues lavadoras antiguas y tal, y nos tirábamos piedra, imagínate la locura, pero nos queríamos tanto, ¿no? Y digo, es curioso, y luego hacíamos cualquier juego con cualquier cosa, ¿no? Cogías a lo mejor, pues eso, tenías 3 soldados o 4 ciclistas y te hacías un Tour de Claro, Francia con unos dados, ¿no? claro, claro, Y claro. nos pasábamos súper bien. Y yo de niño nunca he sentido ay, qué mal. Sabía que había gente que vivía mejor, porque, por ejemplo, mi madre trabajaba en una tienda que vestía a la gente más famosa
Con lo claro. cual mi madre me decía, hoy ha venido Alain Delon, hoy ha venido Jean-Paul Belmondo, al equipo de ¡Hala! Francia de rugby, Dalí, los Wu. Mi madre ha vestido a mucha gente muy famosa. Y claro, eso era mi acceso a lo que era, pero un mundo virtual, ¿no? Pero nunca me he sentido infeliz, aunque no tuviéramos acceso a, pues, a muchas cosas. Imagínate que ahora mismo estaríamos hablando dentro de 30 años, igual que ahora recordamos hace un ratito al joven Phil de 22 años en Lille, dentro de 20 o 30 años, cuando recordemos esta época de Phil, pandemia incluida, Instagram incluido, libros, el cariño de la gente, su vida en Madrid, eventualmente mañana en Extremadura. ¿Cuáles son las grandes enseñanzas o los grandes aprendizajes que le dejarías grabado a tu Phil del futuro sobre esta época tan convulsa y a la vez apasionante que te toca vivir? Creo que seguimos viviendo con la perspectiva de todo lo que te he contado antes, creo que seguimos viviendo una época dorada. Ojalá nos quedemos como estamos, ¿vale? Y que a la salida del COVID estemos como entramos, Ya, porque puede haber mucho peor, lo hemos visto y lo vemos todavía en muchos países. Entonces, ojalá sigamos así y que digamos, bueno, fue una época donde se podía salir a la calle, donde te podías expresar, ¿vale? Ojalá. Eso sería lo que yo vería. Que estemos con posibilidad de eso, salir a la calle de forma sin tener miedo a un virus y todas esas cosas, ¿no? Y sí, económicamente creo que también pues hay, desgraciadamente hay todo tipo de situaciones económicas, pero creo que es más probable que vayamos a peor que a mejor. ya. Y en este contexto de encierro forzoso y forzado, una de las cosas que está en juego es nada más y nada menos que la libertad. La libertad de circulación, la libertad de movimiento, la libertad de manifestarse, al aire libre, digo. Eh, Recién empezamos a valorar las cosas cuando nos las quitan, recién empezamos a valorar las cosas cuando las perdemos. Es posible que esta nueva conciencia que se ha despertado o que se está despertando con esta cuarentena nos ayude a cuidar mucho más victorias como la libertad, conquistas como la libertad. Yo ahí no lo tengo claro. Pues como decimos siempre, ¿no? Que el humano siempre es el que tropieza dos veces en lo mismo. Me encantaría que aprendiésemos de esto y me encantaría todo lo que se está leyendo ahora en periódicos de esto nos va a servir para que las empresas piensen que podemos trabajar, que va a impactar en la ecología y que vamos a ser mejores todos y tal. Me encantaría, pero tengo mis dudas porque tenemos una tendencia a volver tan rápido a la costumbre, aunque dicen que 21 días es de tomar una costumbre, ¿no? O Sí, una sí, sí, un adicción, hábito, sí. es un hábito, ya hemos pasado los 21, pero no lo sé. A mí me encantaría, desde luego, mira, una de las cosas que más me gustaría de todo este confinamiento efectivamente es que la gente se siga llamando por teléfono, que la gente siga haciendo estos directos digitales, pero con los amigos, pero voluntariamente, sin confinamiento, que Ya, la gente siga escuchando a la gente cuando te habla, ¿vale? Que desgraciadamente eso por la aceleración de nuestra vida muchas veces no pasa. Entonces, mientras eso pueda ser más un toque de ecología que efectivamente, si hay mucha gente que con el confinamiento ha dicho, oye, pues puedo trabajar desde casa y mi jefe lo entiende, con que bajemos un 20% de tráfico en Madrid, yo en Madrid y en el resto del mundo sería genial. genial. Phil, vamos a ir acabando antes que se Uh mueran -huh. los teléfonos. Eh, Sacabas fotografías, pintás, sos ilustrador, escribís libros, creás comunidades, estableces relaciones. ¿Sos de alguna manera un mini Leonardo da Vinci o un gran Leonardo da Vinci? No, no, ¿Sos un hombre renacentista, multifuncional, una cosa de no, para locos? ¿Eh? nada. No, no, a ver, yo creo que para hablar del tema este de Leonardo da Vinci, yo me sentía más Leonardo da Vinci de pequeño que ahora, Claro, claro, porque como claro, bien sabes, cuando más mayores vamos, a más claro. mayor,
más nos autocensuramos. Es Yo cuando verdad. era pequeño, cuando veo las cosas que pensaba a los 10, 12 años, me acuerdo que me había hecho en casa una mini central submarina en maqueta de cómo viviría ahí dentro los Playmobil y cosas así, ¿vale? Cosas que hoy ya pues te quedarías en cosas mucho más básicas. No, no me considero como alguien como súper dotado ni súper tal, pero sí con una persona probablemente con una sensibilidad especial. Toqué el saxo en la mili, ¿vale? Toqué en la música militar, era saxofonista, pero el día que acabé el ejército dije, lo guardo porque no puedo hacer demasiada cosa, me tengo que centrar, ¿no? De acuerdo, Pero de sí acuerdo. que la sensibilidad lleva a que mañana te quieres dedicar probablemente pues a cocinar, probablemente esa sensibilidad te ayudará a cocinar y aprender a cocinar. De acuerdo, de acuerdo. A mí me gusta mucho lo que decía tu abuela, que hagamos como el molinero, que pensemos siempre positivo, Sí, obviamente siendo realistas, con los pies en el suelo, con los ojos bien abiertos, la conciencia bien despierta y sabiendo que mucho de lo que pasa hoy y sobre todo de lo que va a pasar mañana depende de todo tipo de decisiones que tomemos o que dejemos de tomar. Y me encanta que aunque no te creas un tipo súper especial, lo eres súper generoso, súper solidario, súper me pongo sensible, súper rojo. inspirador. No, y las cosas hay que decirlas por su nombre. Y aparte lo digo abiertamente porque lo pienso. Esto queda acá grabado, todo el mundo lo ve, todo el mundo lo escucha. Así que, querido Phil González, ¿qué puedo decirte? Yo te mando un abrazo inmenso, te dejo el cierre a vos, por mi parte y por parte de todas las personas que nos están acompañando. Es un gusto siempre escucharte, aprender, sos un inspirador nato y la verdad que qué bueno que seamos contemporáneos y que podamos disfrutarte. Bueno, pues nada, gracias por dejarme el cierre. Saludo a Chema, veo aquí a Jesús Castells, hay mucha gente súper interesante que nos está siguiendo hoy, que con todo a todos les tengo mucho cariño y más cuando hay gente que dedica, cuando sabemos lo acelerado que son nuestras vidas y poco tiempo tenemos, cuando hay gente que sigue un directo de una hora, dice, son gente realmente pues interesada y comprometida, ¿no? Más allá de los likes y los comentarios. Así agradecer a nuestra audiencia, agradecer al gran Andy y espero que hagamos muchas más cosas en el futuro porque nos caemos fenomenal. Además nos hemos caído muy bien entre parejas también y con amigos alrededor también, así que sería un placer. Y diría, no olvides de guardar al final de esta retransmisión este vídeo para que lo Ok, podamos tener de cara al futuro. Cuando seamos mayores diremos, ¿te buenísimo. acuerdas ese directo hace 20 años? Eso será el reflejo de la realidad de hoy. Pues ahora mismo voy a poner finalizar y voy a poner guardar para que no se me borre. ¿Ok? Bueno, Un muchas grandísimo gracias abrazo a a todos. todos. Chao Muchas Pedro, gracias, ¿eh? chao todo el mundo, chao. Hasta la próxima. Cuidaros, ser felices, Adiós, abrazar mucho. Chao. chao.